donde tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos esto de acá, tenemos esto de aquí, tenemos otro por acá, 1, 2, 3, y tenemos acá lo siguiente. Aquí vamos a tener esto y aquí esto. Y acá vamos a poner un grupo hidroxilo y aquí el hidrógeno para completar los 4 enlaces. Ok. Nosotros, ¿cómo nombraríamos esto? Bueno, esto es bastante fácil y recuerden que cuando vean este tipo de situaciones, primero que nada, vean este grupo formilo, ¿sí? El que al inicio de las videoconferencias les decía que se mencionaba como CHO, algo así. Así. ¿Vean? Entonces, y también al mismo tiempo tenemos un grupo hidroxilo. Tenemos un grupo hidroxilo. Hidroxilo. Entonces, ¿qué es lo vital de esto? Lo vital de esto es recordar que el grupo formilo, en este caso, este carbono carbonílico del grupo formilo va a tener numeración 1 y es numeración principal. Y debido a que él es la numeración 1, quiere decir que vamos a empezar desde él a contar y a enumerar desde su extremo, por lo cual este sería 2, este 3, este 4 y este 5. Sabiendo esto, nosotros ahora podemos formar el nombre. Sabemos que si el grupo formilo está presente, se nos va a formar una terminación que va a ser un sufijo al, así, al, ¿verdad? Y también tenemos presente un grupo hidroxilo, que como un grupo sustituyente no prioritario, lo tendríamos que nombrar como hidroxi. Entonces, ¿cómo lo nombraríamos todo esto? Lo siguiente lo nombraríamos de la siguiente forma. 2 hidroxi, hidroxi. ¿Por qué 2? Porque el grupo hidroxilo está en la posición 2. ¿Qué es lo que nos sigue? Pues nos sigue colocar el inicio que nos indique cuántos carbonos hay de pentano, ¿no? De pentano, pero vamos a cambiar el ano por al, pentanal. Entonces 2 hidroxi pentanal, ¿sí? Entonces, ¿el hidroxi de dónde vino? El hidroxi vino del grupo hidroxilo. La terminación al, ¿de dónde vino? Del grupo formilo que se encuentra presente y que es prioritario. Y el pentanal, el penta, ¿verdad? Viene de los 5 carbonos que hay en la cadena, pues, principal de nuestro compuesto. También podemos tener casos como el anterior, que tengamos un grupo hidroxilo a la par de un carbono carbonílico, pero esta vez no formando un grupo formilo, sino que como tal lo que conocíamos como grupo oxo o solo el carbono carbonílico que estuviera de la siguiente forma, que estuviera rodeado de cadenas orgánicas, ¿sí? Entonces, un ejemplo bastante curioso puede ser el siguiente. Siempre con una cadena de 5 podemos tener la siguiente situación. Que tengamos por acá al grupo hidroxilo, ¿verdad? Tengamos por acá un carbono carbonílico y finalmente esto. Vean ustedes que lo que tenemos acá es un carbono carbonílico, ¿verdad? De nuestro grupo, de nuestra cetona, ¿verdad? Que nos va a generar un sufijo ona. Y este grupo hidroxilo, recuérdense que tiene menos prioridad, ¿verdad? Va a tener menos prioridad de numeración y por lo cual va a quedar pues como un sustituyente, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo sería el nombre en esta situación? Bueno, el nombre en esta situación sería lo siguiente. Tenemos que nombrar primero el grupo sustituyente que no es principal, que es el grupo hidroxilo. Hidroxilo. Por lo que tenemos que nombrarlo de la siguiente manera. ¿Cómo sabemos qué posición? Vean lo curioso de esto y lo importante. Nosotros podríamos empezar a nombrar desde este extremo de acá, siguiendo esta dirección. Si nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nosotros generaríamos aquí una posición 3 para el grupo hidroxilo, pero aquí sería 4 para nuestro carbono carbonílico. No es lo más adecuado. No es lo más adecuado y por tanto no podríamos hacer eso, ¿sí? Y vamos a cerrar esto de acá.
¿Qué sería lo más indicado? Lo más indicado, y lo voy a colocar en verde, es que empecemos desde este extremo de acá hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque si el carbono carbonílico tiene prioridad y este grupo como tal, ¿verdad? Este grupo carbonilo como tal tiene prioridad frente al grupo hidroxilo, ¿sí? Frente al grupo hidroxilo, quiere decir que él va a buscar tener la menor numeración, por lo cual deberíamos empezar desde 1 aquí, y aquí sería 2. Vean que da la casualidad que el carbono en donde está unido el grupo hidroxilo siempre quedaría 3, pero vean lo importante de elegir correctamente el extremo de donde comenzar. Por lo que, veamos entonces cómo quedaría. 3 hidroxi, 3 hidroxi, vamos a ver, 3 hidroxi, por acá, correcto, 3 hidroxi. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, colocar pentan, ¿verdad? Pentan, que indica que hay 5 carbonos en esa cadena principal, 2 y ona, de pentanona, ¿sí? De pentanona. Vean entonces que yo estoy indicando la posición 2 en donde está este carbono carbonílico, ¿verdad? De nuestra cetona, ¿sí? De nuestra cetona. Y estoy ubicando en la posición número 3 el grupo hidroxilo que estoy marcando por acá. Ahora, hemos visto dobles enlaces, ¿verdad? Vimos en la videoconferencia, vimos en clases de que los dobles enlaces pues se van a ver relegados a una segunda posición, ya sea si existe este grupo carbonilo en forma que nos brinde una acetona o en forma de grupo formilo que nos brinde un aldehído. Ahora, ¿qué pasa con los triples enlaces? No los hemos visto, pero pueden existir. Pueden existir ciertos casos en donde haya un triple enlace y en donde además exista, por ejemplo, un grupo formilo. Y es lo que les vengo a plantear en este momento. Por ejemplo, lo siguiente. Veamos este caso en donde vamos a poner a los extremos, ¿verdad? Y yo voy a colocar acá esto de acá. ¿Sí? H2, H2. Y por acá tenemos nuestro grupo formilo. Ok. Vean ustedes que por acá tenemos el triple enlace. ¿Sí? Triple enlace. Y acá tenemos nuestro bonito grupo formilo, como lo conocemos confiablemente como el CHO, ¿verdad? Vean también ustedes de que es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Por lo que podemos ir previendo, ¿verdad? De que vamos a tener que poner pues alguna estructura en el nombre, algunas letras que indiquen que es un de pentano, ¿verdad? De una cadena de 5. Pero recuérdense que esto nos va a generar una terminación al, un sufijo al. Sin embargo, tenemos presente el triple enlace, que nos va a generar también una partícula dentro del nombre, ese ino. Pero como no es el grupo principal, no puede ser escrito como ino. Solo se escribirá como in. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Vean ustedes que tenemos pent, ¿sí? Pent, y es momento de colocar el triple enlace, puesto que él no es el prioritario, no puede ir hasta el final del nombre. ¿Sí? Entonces ponemos pent 4. ¿Por qué 4? Porque si estamos diciendo que el triple enlace no es el prioritario, él no puede quedar con posición 1 y 2. No lo puede hacer. Tiene que quedar en la posición que quede de último luego de nombrar el grupo formil. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vean que el triple enlace está en el carbono 4 al 5. Por lo tanto, tenemos que nombrar el triple enlace en la posición número 4. Entonces, ponemos in, del que indica el triple enlace. No podemos poner ino, recuérdense. Y ahora falta la terminación al. Y lo vamos a escribir. Pent 4 inal. Y así quedaría nuestro nombre de este compuesto en donde hay un triple enlace y también hay un grupo formilo. Muy bien, hemos visto casos de cadenas abiertas, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos nuestro grupo formilo y además tenemos un anillo aromático? Hemos de decir
que aquí hay algo que nosotros vimos en la primera videoconferencia, que es acerca de un nombre común aceptado. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, media vez practiquemos este tipo de compuestos, que este nombre aceptado se va a ir repitiendo incluso en aquellos compuestos en donde no solo está el grupo formilo, sino también estén otro tipo de sustituyentes. Vamos a ver, por ejemplo, algo clásico. Nuestro anillo aromático, nuestro grupo formilo, y sabemos que él solito, ¿verdad? Se debería llamar benzaldehído. Pero ¿qué es lo que pasa si ahora no solo está él solito, sino que le ponemos un halógeno en una posición para respecto a la posición del grupo formilo? ¿Cómo se llamaría por nomenclatura Yupac este compuesto? Vean, debemos de recordar que él va a tener una prioridad de querer ser siempre el número 1. Recuérdense que en los anillos cualquiera puede ser el número 1 y son ustedes los que escogen quién va a ser el número 1. Por lo tanto, ya que él tiene prioridad, a pesar de que el bromo alfabéticamente debería ir listado antes, no va a importar en estos casos. El carbono en donde está unido el grupo formilo deberá ser 1. Por lo tanto, este sería 2, este 3 y este 4. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo sería el nombre por nomenclatura Yupac? Vean, es en estos casos en donde ese nombre benzaldehído, a pesar de ser un nombre común, en estos casos en donde tengamos nuestro grupo formilo unido a nuestro anillo aromático, este nombre benzaldehído se va a mantener, ¿verdad? Se va a mantener. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este tipo de compuestos? 4-bromo, ¿sí? 4-bromo, y vamos a mantener lo que dijimos, benzaldehído. Vean que a pesar de que esto de acá es una partícula que podría darnos a entender de que está ocupando un nombre común, esto es aceptado por la Yupac. Este nombre de benzaldehído, ¿verdad? Está tan arraigado que incluso en compuestos en donde no solo está el grupo formilo, sino que también haya otro sustituyente dentro del anillo aromático, también se va a seguir ocupando ese nombre de, esa partícula, ¿verdad? Que indique que es un benzaldehído. Quiere decir que nos está indicando esto de benzaldehído, prácticamente nos está indicando que existe esto, ¿sí? Todo esto que yo estoy rodeando en verde, que existe eso. Y la Yupac lo acepta y el nombre por nomenclatura Yupac aceptada sería 4-bromo, 4 porque es la posición 4 dentro del anillo, bromo y benzaldehído. Hemos visto casos en donde tenemos pues esto de acá, ¿no? Así. Tenemos esto de acá, que también se puede encontrar de la siguiente forma. Muchas veces se puede escribir también en ciertos libros, lo escriben así, ¿verdad? Doble enlace con oxígeno y acá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, y lo voy a colocar en rojo, qué es lo que pasa cuando tenemos nuestro anillo aromático y no tenemos esto, sino que tenemos esto, esto y finalmente así? Tengan muchísimo cuidado, no es igual a esto. Como ustedes pueden observar, el anillo aromático, que lo voy a señalar aquí en azul, el anillo aromático no está unido directamente al carbono carbonílico, ¿sí? Por lo tanto, tengan cuidado y es en este momento en donde vamos a resolver este tipo de casos. Veamos, entonces, ¿cómo podemos solucionar este tipo de situaciones? Vean, voy a darles un par de tips. Y es que lo importante en estos casos es ver en dónde está este grupo formilo. Por ejemplo, nosotros sabemos que está por aquí presente. Vemos este característico CHO, ¿sí? CHO. Entonces, tenemos que entender de que la cadena principal va a ser en donde esté unido ese grupo formilo. Por lo tanto, la cadena principal es esto de acá. No vayan a continuar la cadena principal con el anillo aromático. El anillo aromático da la casualidad que es un sistema bastante cerradito.
Entonces, la cadena principal solo va a ser esto de aquí. Y es aquí, en esas situaciones en las cuales el anillo aromático va a nombrarse como un sustituyente. ¿Y cómo se llama él, el anillo aromático, como un sustituyente? Él se llama fenilo. Pero dentro del nombre, recuérdense que no se coloca la O y por tanto iría escrito como fenil. Entonces, ¿cómo sería este nombre? Veamos, empecemos. Vean que el carbono 1, pues obviamente va a ser el que tenga el grupo formilo, el carbono carbonílico, ¿verdad? Seguiríamos aquí 2 y seguiríamos aquí 3. Por tanto, el fenilo, este anillo aromático, nos va a quedar como un sustituyente de nuestra cadena principal. Bastante curioso, pero así es, ¿verdad? Esas son las reglas. Tenemos que entonces agarrar nuestra cadena principal como esto de acá. Por lo tanto, tenemos que escribir 3-fenil. 3-fenil. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, nombrar nuestra cadena principal es de tres carbonos, por lo cual diríamos que podría ser, pues, como si fuera un alcano, un propano. Pero recordemos que esto nos da la terminación con el sufijo al. Por lo tanto, 3-fenil propanal. Y ahí tenemos la nomenclatura IUPAC en este tipo de casos. Vean que es muy diferente a lo que tenemos cuando es benzaldehído. No se confundan y vean bien a dónde está unido ese carbono carbonílico. Si a otro carbono o si está unido directamente al anillo. Ahora, veamos otro caso. Veamos, por ejemplo, voy a ir aquí modificando ciertas estructuras para poner ejemplos diferentes. Y quizás este va a ser el último ejemplo antes de empezar a hablar un poquito acerca de las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Que van muy de la mano con este grupo carbonílico, perdón, con este grupo carbonilo, de ese carbono carbonílico, obviamente, que tanto juega con nuestras tanto nomenclaturas como propiedades físicas y químicas. Veamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un claro ejemplo de una acetona cuando tenemos esto. ¿Sí? Esto de acá y esto de acá. Esto, por nomenclatura IUPAC, deberíamos nombrarlo de la siguiente manera. Vean, esto es carbono 1, esto es carbono 2 y esto es carbono 3. Recuerden, no podemos nombrar este como carbono 1 porque no está en uno de los extremos. A pesar de que él sea un carbono con mayor prioridad de numeración, no está en los extremos. Aquí tenemos una cetona, ¿verdad? Entonces el nombre sería propan 2-ona. ¿Sí? Propan 2-ona. Perfecto. Pero ahora veamos si nosotros no queremos tener nuestra estructura de esta forma, sino que queremos cambiar. Y en vez de un hidrógeno, vamos a quitar un hidrógeno, vamos a poner, y aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a unir un anillo aromático. ¿Sí? Por lo tanto, aquí deberían quedar 2 hidrógenos. ¿Sí? ¿Cómo entonces nombraríamos esto? ¿Cómo sería? Cuidado, porque a pesar de que nosotros anteriormente nombramos aquí como posición número 1, veamos que vamos a seguir la regla de lo que hablamos anteriormente, de que ya que el anillo es un sistema cerradito, no formaría parte de una cadena principal diferente, ¿verdad? Sino que quiere decir que esto va a ser nuestra cadena principal, todo esto. Ahora, ojo, vamos a borrar acá, no puede ser el carbono 1 ahora. Anteriormente lo hicimos así, pero ahora veamos que existe la posibilidad de que, como acabamos de decir, bueno, sabemos que entonces esta es nuestra cadena principal y esto se va a llamar como un sustituyente fenilo, ¿verdad? Ya dentro del nombre va a quedar como fenil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vean que si hay un sustituyente entonces, podemos aprovechar eso y a este carbono de aquí ponerle como número 1, aquí número 2 y aquí número 3. Vean lo importante de esto. Ahora ya tenemos un fenil ahí, que es un sustituyente. Vean que a pesar de no tener más carbonos, y esto quiero que quede muy claro, porque son dos ejemplos muy característicos en los cuales
esta cadena abierta, a pesar de no tener más carbonos, son la cadena principal porque contienen el grupo funcional prioritario en ella. Y tenemos una cadena de 3 carbonos y nuestro anillo aromático es de 6 carbonos. No tenemos a nuestro anillo aromático como cadena principal, sino que a nuestra cadena abierta de 3, pero porque contiene ese carbono carbonílico que está por acá, que nos da nuestra acetona. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo nombraríamos este compuesto? Bueno, 1-fenil, ¿sí? 1-fenil, y así como lo nombramos anteriormente, propan, 2-ona. Recordemos, esto nos da el sufijo ona, ¿sí? Esto nos da la partícula fenil, ¿verdad? Aquí presente. Y propa, ¿por qué? Porque si nosotros nombramos esa cadena de 3 como que si fuera un alcano, propano. Pero tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar esa O por ona, propanona. Y recuérdense que ahora la nueva nomenclatura dice de que antes de ona se escribe la posición numérica en donde está ese carbono carbonílico. 1-fenil, propan, 2-ona. Cuando hablamos de propiedades físicas, tenemos que entender de que estas propiedades se van a ver pues representadas en ciertas situaciones en las cuales van a estar expuestas a ciertos cambios físicos, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que van a ser cambios reversibles. Las propiedades físicas de las cuales estamos hablando, por ejemplo, en la mayoría de casos, es el punto de ebullición y la solubilidad en agua. En general, como tal, recordemos que uno de los factores que marca un punto de ebullición elevado o bajo, pues son los puentes de hidrógeno. Esto de los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Sabemos que son una fuerza intermolecular especial muy parecida a esta atracción dipolo-dipolo que estudiamos en química general. Ahora, en general como tal, los aldehídos y las cetonas, si nosotros vemos comparados a los alquenos, y por ejemplo podemos ver en este caso de aquí, ¿sí? Si nosotros vemos comparado eso, en general los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición más altos. ¿Y esto por qué? Bueno, recordemos que ellos como tal son más polares. Recordemos que este grupo de acá, el carbono carbonílico, no, todo aquí, en este caso el aldehído, ¿verdad? Este grupo formilo, este oxígeno acá iba a tener una carga electrónica muy marcada por ahí. Y entonces eso iba a generar un momento dipolar muy marcado en una posición y por tanto iba a generar un polo en donde hay mucha carga eléctrica. Por lo tanto, como tal, los aldehídos y las cetonas, debido a este carbono carbonílico, pues son más polares que los alquenos, ¿verdad? Entonces, esas atracciones dipolo-dipolo que hay entre las moléculas, pues suele ser más fuerte y es más fuerte, ¿verdad? Son más intensas estas atracciones dipolo-dipolo que hay entre las moléculas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que da la casualidad que a pesar de que tengan estas atracciones dipolo-dipolo más elevadas, ¿verdad? Y que estamos hablando aquí de fuerzas intermoleculares y estamos hablando de puentes de hidrógeno, como tal, los puntos de ebullición de los aldehídos y las cetonas son más bajos que el de los alcoholes, pero por una diferencia estructural que no les permite tener el mismo tipo de estas atracciones dipolo-dipolo o este tipo de fuerzas intermoleculares como si tienen los alcoholes. Vean, cuando tenemos alcoholes, nosotros vimos que entre los alcoholes, ¿verdad? Pues se podían formar como tal, pues puentes de hidrógeno, ¿sí? Y estos puentes de hidrógeno, la posibilidad de formar estos puentes de hidrógeno, pues marcaba, y así como lo vimos en química general, marcaba un punto de inflexión en el cual nosotros podíamos tener, pues, puntos de ebullición más elevados, puesto que estas fuerzas intermoleculares se vuelven
un poco más intensas, bueno, en realidad se vuelven más intensas, y eso hace más difícil, ¿verdad?, esta separación de estas moléculas. Recordemos, ¿verdad?, que hay una separación molecular. Las moléculas están más dispersas cuando están en estados más altos de energía, ¿verdad? Entonces, recordemos que este punto de ebullición es este paso de líquido a gas, ¿verdad? Entonces, recordemos que las moléculas deberían separarse aún más, entonces tener más nivel energético. Y el problema es que estas fuerzas intermoleculares, estos puentes de hidrógeno que se forman entre los alcoholes, pues hacen un poco más difícil eso. Pero y entonces, ¿por qué tienen más punto de ebullición? Si nosotros observamos, por ejemplo, los aldehídos, podemos observar de que está directamente pues, un oxígeno por ahí. Pero da la casualidad que entre grupos carbonilos no se puede formar puentes de hidrógeno. Y esto lo explico de la siguiente manera. Veamos, por ejemplo, veamos este caso de acá. Vean que un alcohol, recordemos también un poquito acerca del fundamento de los puentes de hidrógeno, uno de las necesidades de que hubiese un hidrógeno unido directamente pues a un oxígeno, a un flúor o un nitrógeno. Pero veamos que el oxígeno está doblemente unido a un carbono. No existe la posibilidad de estar unido a otro hidrógeno. Y por ejemplo, cuando tenemos el caso, y lo voy a acercar, por ejemplo, cuando tenemos el caso de los aldehídos, ese hidrógeno que ustedes ven por ahí no está unido directamente al oxígeno, sino que está unido a un carbono, a este carbono carbonílico. Esto como tal genera de que ellos entre propias moléculas del mismo aldehído o propias moléculas de la misma cetona no puedan formar puentes de hidrógeno. Obviamente se van a atraer por estas fuerzas intermoleculares de atracción dipolo-dipolo, puesto que son moléculas polares, ¿verdad? Sin embargo, ese impedimento de poder formar puentes de hidrógeno, y los alcoholes sí lo pueden hacer, genera de que los puntos de ebullición de los alcoholes de un mismo tamaño de cadena, ¿verdad? Porque también hay que ver bastante eso, ¿verdad? Que las cadenas sean iguales de tamaño. Que los alcoholes tengan puntos de ebullición más elevados. Pero, como ya dijimos, la polaridad es mayor del lado de los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Y por tanto van a tener puntos de ebullición más elevados que los alquenos. Ahora, cuando hablamos de la solubilidad en agua, aquí sí los carbonos carbonílicos no impiden el hecho de que el oxígeno pueda formar puentes de hidrógeno pues con el agua. Veamos por ejemplo la estructura aquí. Veamos que el agua, que es esa estructura que está por aquí arribita, esta de acá, que está representada acá, molécula polar correctamente, y el oxígeno de estos grupos carbonilo posee, ¿verdad? Posee estos electrones desapareados, ¿verdad? Puede formar puentes de hidrógeno pues con el agua. Ahora, la posibilidad de poder formar puentes de hidrógeno con el agua les permite de que sean solubles en agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ellos, como tal, recordemos que si comparamos, recordemos que estamos comparando aquí estructuras que tengan dobles enlaces. Por ejemplo, aquí estamos viendo un doble enlace entre carbono-carbono, aquí un doble enlace con oxígeno, pero también estamos comparando con esa familia que tiene oxígeno, pero no tiene dobles enlaces. Como por ejemplo, o sea, doble enlace con el oxígeno, ¿verdad? Como por ejemplo los alcoholes. Ahora, recordemos, este oxígeno carbonílico, tanto de los aldehídos como de las cetonas, puede formar ese puente de hidrógeno, puesto que ahí hay pares de electrones desapareados, ¿verdad? Y si recordamos un poquito de los momentos dipolares dentro del agua, recordemos que esos hidrógenos por ahí van a estar cargados de manera parcialmente positiva, ¿verdad? Entonces, eso permite la solubilidad en agua. Ahora, no es igual de soluble que los alcoholes, ¿verdad? Anteriormente vimos la posibilidad tan grande de poder formar puentes de hidrógeno de parte de los alcoholes, pues con el agua, ¿verdad?
Pero da la casualidad que, si bien es cierto, aquí sí se puede generar puentes de hidrógeno, la solubilidad es menor que la de los alcoholes. Como veremos en el lapso de esta videoconferencia y también en las siguientes, veremos muchas reacciones de los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Muchas de las aldehídos y las cetonas intervienen en las síntesis orgánicas pues, más comunes, ¿verdad? Ahora, nosotros mencionamos algo cuando hablamos acerca de la nomenclatura común, que dijimos que estaban muy de la mano sus nombres con sus derivados, ¿verdad?, de ácidos carboxílicos. Y es que las fuentes generales de aldehídos y cetonas, pues por lo general se encuentran en la naturaleza, ¿verdad? Hay mucha cantidad de aldehídos y cetonas en diferentes variedades, ¿verdad? Sin embargo, muchos de los aldehídos y las cetonas que generalmente conocemos o trabajamos, ¿verdad? Se obtienen de reacciones de laboratorio, ¿sí? Ustedes ya son conocedores de la terminología de reducción, ¿verdad? Estamos reduciendo. Y para reducir, por lo general estamos introduciendo hidrógenos, estamos formando enlaces carbono-hidrógeno dentro de la estructura, ¿verdad? Entonces, muchas de las reacciones esenciales, ¿verdad?, que hemos visto anteriormente, como por ejemplo la oxidación de alcoholes, ¿verdad? Que por ejemplo hemos visto la oxidación de alcoholes primarios a aldehídos con ciertos reactivos que detienen este proceso de reacción, ¿verdad? Y obtenemos aldehídos, ¿sí? Obtenemos aldehídos. Sin embargo, también podemos obtener cetonas, ¿verdad? Oxidando alcoholes secundarios, ¿verdad? Oxidando alcoholes secundarios. ¿Verdad? Entonces, son de las fuentes químicas pues, más comunes de la producción de aldehídos y cetonas. Sin embargo, cuando veíamos acerca de los ácidos carboxílicos, se darán cuenta más adelante cuando estudiemos que estos ácidos carboxílicos se pueden reducir. Y vean, podemos reducir un ácido carboxílico a un aldehído y luego a un alcohol, ¿verdad? Sin embargo, los procesos son muy rápidos y por lo general lo que pasa es que está el ácido carboxílico, se reduce y se forma un alcohol y luego es necesario oxidar ese alcohol pues para poder formar ya sea un aldehído o una cetona. Pero por lo general, pues el compuesto inicial del cual parte este proceso químico, que muchas veces se da en los laboratorios, es un ácido carboxílico como tal. Y es aquí un poco la relación del por qué el nombre de los ácidos carboxílicos muy similar al nombre de estos aldehídos, más que nada en la nomenclatura común. Una de las primeras diferenciaciones químicas que vamos a observar entre aldehídos y cetonas es la posibilidad de oxidación. Recordemos, como anteriormente hemos dicho, que cuando estamos oxidando estamos formando enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o carbonos con halógenos y por lo general estamos rompiendo o solo estamos rompiendo enlaces carbono con hidrógenos, ¿verdad? Ahora, al momento de que es necesario oxidar aldehídos y cetonas, ¿verdad? Da la casualidad que las cetonas, por lo general, cuando se ven expuestos a agentes oxidantes en ambientes o en estados comunes, ¿verdad? No se oxidan, ¿verdad? No se oxidan. Y esta es una diferencia química que luego de que veamos la reducción y en posteriores videoconferencias lo veremos, permite la identificación de aldehídos de cetonas, ¿verdad? Los aldehídos fácilmente se pueden oxidar para formar ácidos carboxílicos, ¿verdad? Recordemos que estos ácidos carboxílicos van a tener un grupo diferente funcional, siempre va a estar el carbono carbonílico, pero vamos a tener en vez de un hidrógeno un grupo hidroxilo. Y es aquí donde lo podemos observar, vean. Tenemos aquí un hidrógeno y aquí hay un grupo hidroxilo. Y este hidrógeno es parte esencial, ¿verdad? Es parte esencial de esta diferencia estructural que permite que estos aldehídos puedan oxidarse y las cetonas no.
Cuando los aldehídos, ¿verdad?, se oxidan, ¿verdad?, este hidrógeno de acá, de este grupo formilo, puede sustraerse durante la oxidación. Pero aquí en las cetonas tenemos una cadena orgánica, ¿verdad? Entonces, cuando vemos expuesto al aldehído frente a agentes oxidantes como permanganato de potasio, dicromato de sodio o de potasio en medio ácido para formar este ácido crómico, o trióxido de cromo, ¿verdad?, en medios ácidos, ¿verdad? Fácilmente podemos convertir un aldehído, ¿verdad?, en un ácido carboxílico, que recuerden va a tener el mismo número de carbonos. Entonces, de un hidrógeno ya no va a estar, se rompe enlace carbono-hidrógeno y se está formando otro enlace, vean, otro enlace con oxígeno, pero en este caso es un grupo hidroxilo como tal, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos formando un ácido carboxílico de parte de la reacción de oxidación de un aldehído, algo que las cetonas por lo general no pueden hacer. Ahora, hay ciertos casos muy especiales. Ojo, la mayoría y en general las cetonas son inertes frente a la mayor parte de agentes oxidantes, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos cetonas cíclicas, ¿verdad?, hay un tipo de reacción que es bastante lenta, pero que se da. Y hay una ruptura de este anillo, ¿verdad?, cuando se trata con permanganato de potasio en medio básico. Y un segundo paso, la aplicación de un ácido. Recordemos, como hemos dicho anteriormente, nos vamos a centrar en los reactivos, pero no como tal tanto en los mecanismos. Recuérdense que estos agentes oxidantes van a permitir esta formación de enlaces carbono-oxígeno y muchas veces los medios ácidos brindan esos hidrógenos faltantes para el producto terminal, ¿verdad? Estos medios ácidos, estos iones hidronio en medios acuosos, ¿verdad?, para poder formar en este caso un caso muy especial, un caso muy excepcional de esta reacción de las cetonas frente a agentes oxidantes. Pero este es un caso especial, pero por lo general vamos a tratar y vamos a estudiar a las cetonas como una posición inerte, o sea, sin reacción frente a agentes oxidantes que hemos visto durante esta cátedra de química orgánica. Bueno, es necesario un pequeño tiempo de relajación. Levántense un momento, levántense un ratito de sus asientos y descansen. Tomen agua, prepárense un café o un tecito. Bueno, como tenemos que continuar el tema de aldehídos, es importantísimo saber las reacciones que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Vamos a trabajar muchas reacciones, ¿verdad?, dentro de las cuales va a estar una de las más importantes es la reducción de los aldehídos. Ya vimos que se pueden oxidar, ¿verdad?, pero ahora es momento de reducir aldehídos y cetonas. Ambos se pueden reducir. La diferencia recae en el producto que va a resultar de la reducción. Uno de los mecanismos y de las formas de reducir compuestos orgánicos que hemos estado viendo desde mucho tiempo atrás, ¿verdad?, es la hidrogenación catalítica. Y cuando me refiero a catalítica, ¿verdad?, es utilizando un catalizador metálico. Ahora, como la hidrogenación del quenos, aquí funciona igual. La reacción es exotérmica, se necesita hidrógeno, ¿verdad?, gaseoso. Se necesita y además, ¿verdad?, el catalizador metálico. Ahora, sabemos que estos son en ausencia de los catalizadores metálicos, pues son muy lentas las reacciones, ¿verdad? Entonces, los reactivos van a ser los mismos, ¿verdad? Pues un mol de hidrógeno molecular para un mol de aldehído y un mol de hidrógeno molecular para una cetona. ¿Verdad? Eso es lo que va a estar pasando y los mecanismos van a ser los mismos, ¿verdad? Ya sea
catalizadores metálicos, níquel, platino, paladio, los que hemos estado estudiando. Y cuando tengamos compuestos que son muy grandes, que no son líquidos, pues es necesario solubilizarlos, ¿verdad? Y debido a que pues tenemos cierta polaridad en los aldehídos y las cetonas, pues necesitamos solventes polares, como por ejemplo lo es el etanol o el metanol, ¿verdad? El resultado que vamos a tener es alcoholes. Ese es el resultado. Si tenemos un aldehído, vamos a obtener un alcohol primario, pero si tenemos una acetona, vamos a obtener un alcohol secundario. Y veo que podemos ver fácilmente de dónde viene la tendencia del producto, y es que sabemos que un aldehído, ¿verdad? El carbono carbonílico está hasta el final, ¿verdad? De la cadena. Por lo tanto, al verse reducido, se nos va a formar el grupo hidroxilo y va a quedar al final, por lo cual vamos a tener un alcohol primario. Pero si tenemos una acetona, vamos a tener siempre un alcohol secundario debido a la forma en que nosotros sabemos en que está el carbono carbonílico. Está a la par de dos carbonos, de dos cadenas orgánicas, ¿verdad? Entonces, si ese carbono carbonílico está a la par de dos carbonos, cuando ese carbono carbonílico, ese oxígeno, ¿verdad?, se llegue a unir el hidrógeno, pues se va a reducir y lo que vamos a tener ahora es un grupo hidroxilo y vamos a tener un alcohol secundario. En todos los casos, ¿sí? En todos los casos. Así se trabaja con la hidrogenación sobre un catalizador metálico. Ahora, a gran escala, la mayoría de reducciones de aldehídos y cetonas, pues es que la hidrogenación catalítica, que es como se le conoce a este mecanismo de reducción, ha sido reemplazada, ¿verdad? Ha sido reemplazada por métodos basados en reactivos que son reductores, ¿verdad? Que son hidruros metálicos, como por ejemplo el borohidruro de sodio y el hidruro de litio y aluminio. Vamos a empezar a trabajar primero con el borohidruro de sodio. El borohidruro de sodio es fácil de utilizar, la verdad. Es un agente reductor que en estado físico, ¿verdad? Es un sólido blanco que es granulado y es muchísimo más fácil de utilizar que usar el hidrógeno gaseoso, pues esto se necesita a gran escala. Y un solvente, ¿verdad? Como agua, alcohol, y no solo para disolver el aldehído, sino que el propio solvente va a favorecer en el mecanismo de reacción, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, los resultados son los mismos. Tenemos un aldehído y al tratarlo con borohidruro de sodio, ya sea en agua, metanol o etanol, vamos a obtener un alcohol primario. Pero si tenemos una acetona, el resultado que vamos a obtener, como siempre, es un alcohol secundario. ¿Sí? Es un alcohol secundario. Ahora, ¿cómo funciona el borohidruro de sodio? Bueno, la función es que nosotros sabemos que aquí lo que está pasando es una adición nucleofílica, ¿verdad? El ion hidruro llega a unirse. Ahora, lo curioso es, ¿por qué y a dónde llega a unirse y por qué es nucleofílica? Si nosotros vemos como resultado que pareciera que tenemos el hidrógeno unido al oxígeno, entonces suena curioso a dónde va a ir, pero si nosotros nos fijamos en esta pequeña imagen de acá, a la cual voy a hacer un zoom, si nosotros nos fijamos, quiero que vean de qué color está el borohidruro de sodio. Está de color azulito, bueno, yo lo veo azulito, celestito. ¿A dónde va el hidrógeno? ¿A dónde está unido el hidrógeno? Está unido al carbono. No está unido al oxígeno, ese hidrógeno que dona el borohidruro de sodio. Está unido al carbono, no al oxígeno. Es por eso que es nucleofílica la adición. Porque el borohidruro de sodio, tanto como el hidruro de litio y aluminio, son donadores de hidruros. El problema de los hidruros es que son muy pequeños. Por eso necesitan un medio de transferencia. Los iones hidruros por sí no se unirían ellos solitos a un carbono. La verdad es que sus orbitales son muy pequeños. Entonces el borohidruro de sodio sirve como agente de transferencia para el ion hidruro. Es por eso que se necesita. Ahora, importantísimo, todo esto se da en un solo paso. ¿Sí? Todo esto se da en un solo paso. Tenemos el borohidruro de sodio, el aldehído o la acetona, disuelto, ¿verdad?,
¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestro alcohol primario de resultado. Pero esto es un solo paso. Esto es muy importante porque cuando trabajemos con hidruro de litio y aluminio, pues lo que vamos a tener, lo más probable es que son dos pasos. Y ya vamos a entender por qué. Ok, tenemos nuestro aldehído o nuestra acetona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo vamos a hacer reaccionar con el borhidruro de sodio, que ya vimos que es esto de acá. ¿Sí? Esto de acá. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el ion hidruro se va a unir al carbono. ¿Sí? Ahora, como es ion hidruro, está así. Recordemos esto. Está cargado negativamente. Por lo cual, ¿verdad? Tiene esto, los dos electroncitos acá. Y va a formar un enlace coordinado. Covalente, ¿verdad? Ok. Teniendo esto, sabemos que se va a ir a unir al carbono carbonílico que está cargado parcialmente positivo. Espero que lo recuerden, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ya que el ion hidruro posee esos electrones para formar un enlace, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar un enlace entre el carbono y el hidrógeno. Al formarse este enlace, ¿verdad? Ya que va a ser un enlace coordinado, lo que vamos a tener es que se va a romper el doble enlace con el oxígeno. Esos electrones que formaban el enlace pi van a pasar al oxígeno como tal de manera desapareada y van a brindarle una carga negativa. Por tanto, el boro que ha donado el ion hidruro se atraerá hacia el oxígeno, se verá atraído y se unirá hacia el oxígeno, formando un enlace a oxígeno y boro, para darnos un intermediario llamado alcoxiborohidruro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Lo importante es saber de que no solo tenemos una molécula de aldehído o una molécula de cetona reaccionando, tenemos muchas. Y que el alcoxiborohidruro como tal puede seguir brindando iones hidruro, debido a que estos hidrógenos de acá son fácilmente donables a otros aldehídos o cetonas. Se nos va a formar un tetraalcoxiborato porque el alcoxiborohidruro como tal va a donar 3 iones hidruro como tal y se nos va a formar siempre un enlace oxígeno-boro con este mismo boro que tenemos del alcoxiborohidruro para formarnos el tetraalcoxiborato. Quiere decir que tenemos 4 grupos alcoxi, ¿verdad? Sabemos que el grupo alcoxi es esto. El grupo alcoxi sería esto, ¿verdad? En este caso así. Aquí tenemos el hidrógeno unido y tenemos el oxígeno cargado negativamente, ¿sí? Entonces, estos grupos alcoxi se verán unidos al mismo boro que inicialmente formó un alcoxiborohidruro para formarnos un tetraalcoxiborato, ¿sí? Debido a lo que he explicado, no solo existe una molécula de aldehído acetona, ¿verdad? El alcoxiborohidruro como tal va a seguir donando iones hidruro y se van a seguir formando esos enlaces oxígeno-boro hasta el punto en donde el boro ya no tenga manera de unirse a otros oxígenos, ya que ya está saturado completamente y ya no hay más hidruros que donar de parte del intermediario borohidruro, ¿verdad? ¿Qué es lo importante entonces en esto? Recordemos que dijimos que esto era un paso único, ¿verdad? Es en un mismo momento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que tenemos alcohol o agua como medio de solvente. Lo importante, por lo que les decía que el alcohol o el agua era importante en este paso, en el mecanismo de reacción, es que el hidrógeno, ¿verdad? Que nos va a eliminar nuestro borohidruro como tal, bueno, en nuestro alcoxiborato, ¿verdad? Porque aquí tenemos otros grupos alcoxi unidos al boro, ¿verdad? Lo que nos eliminará, ¿verdad? Este ion alcoxiborato que tengamos aquí. ¿Cómo se va a eliminar? Con el hidrógeno que provenga ya sea del agua o del alcohol. Sabemos que, por ejemplo, el agua tenemos en este caso, ¿verdad? Tenemos el hidrógeno unido al oxígeno. Tenemos los electrones así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El oxígeno está cargado negativamente, ¿sí? El hidrógeno, ¿verdad? Que va a estar cargado, va a llegar como ion hidrón, va a llegar al oxígeno que está cargado negativamente para unirse y estabilizar la carga, formándonos el alcohol. Y esto va a quedar como un grupo OH cargado negativamente porque ha perdido, ¿verdad?
se ha perdido el ion hidrón, ha quedado carga negativa y se llegará a unir al boro. ¿Por qué se une a 4 grupos hidroxi? Porque recordemos que el boro estaba unido ¿a qué? Estaba unido a 4 hidrógenos, que la verdad a 4 iones hidruro, porque ambos, los dos iones hidruro, ¿verdad?, estaban cargados negativamente formando ese enlace en donde ellos brindaban los electrones. Por lo tanto, el boro se unirá a 4 grupos hidroxilo, dejándonos como tal, ¿verdad?, nuestro ion borato y al mismo tiempo nuestro alcohol. ¿Y qué se nos va a formar? Se nos van a formar 4 moléculas de nuestro alcohol. ¿Por qué? Porque este proceso se va a repetir en todos los intermediarios que tengamos. Y recordemos que el tetralcoxiborato tiene unido 4 grupos alcoxi, ¿verdad? Entonces, cuando lleguen los hidrógenos, ya sea del agua o del alcohol, se nos van a separar todos los grupos alcoxi, ¿verdad? Todos estos grupos alcoxi que están unidos al boro, se nos van a separar formándonos el alcohol, y en este caso serían 4 moléculas de un alcohol, ya sea primario o secundario. Si tenemos un aldehído o una cetona, se nos formaría un secundario, ¿verdad? Un aldehído, un primario, y una cetona nos formaría un secundario. Pero todos se separarían del boro y se nos formarían 4 moléculas. El mecanismo con el hidruro de litio de aluminio es similar, es prácticamente idéntico. Sin embargo, a pesar de que es análogo, este se hace en 2 pasos, en 2 operaciones que son independientes. ¿Por qué? Porque da la casualidad que el hidruro de litio de aluminio es muy violento con agua y con alcoholes. Y ya vimos que el agua y el alcohol es necesario para brindar ese hidrógeno que va a formar el alcohol, ¿sí? Entonces, debe primero hacerse una reacción en un paso con el hidruro de litio de aluminio en un disolvente como tetrahidrofurano o dietiléter que sean totalmente anhidros, ¿verdad? Porque si no, se hace una reacción violenta, ¿verdad? Y luego se da un paso de hidrólisis, ¿verdad? Tratar ese producto que ya está tratado con el hidruro de litio de aluminio, tratarlo con agua o con alcohol, ¿verdad? Ya que ya sabemos que sin este paso de tratamiento con el agua y el alcohol, no se disociaría lo que tenemos como intermediario, ¿verdad? Entonces, al igual que el borhidruro de sodio, el hidruro de litio de aluminio es un donante del grupo nucleófilo, que es el ion hidruro, ¿verdad?, que está cargado negativamente. Entonces, así es como se reduciría, ¿sí? Así es como se reduce un aldehído y una cetona a formar alcoholes, ¿verdad?, ya sea alcohol primario o alcohol secundario respectivamente, si tenemos una cetona.